Paz de Cristo. Bienvenidos de nuevo a 40 días en la palabra. Lo que estamos haciendo con esta serie es enseñándote, como en el primer método, el más simple, que es el método de estudio bíblico devocional. Este método es el que haces diariamente en tu tiempo solo con Dios. Y estaremos enseñándote 6 maneras de meditar en las Escrituras. Ahora, en la primera sesión vimos el método que recibe su nombre de pronúncialo. Quiere decir pronunciar el texto, enfatizar en varias palabras. Esta es una forma de meditar. Luego, la semana pasada vimos el siguiente método, que es visualízalo. Es visualizar el texto, y no solamente el texto, es visualizarte a ti mismo en la situación en la que está ese texto y que de otra manera se puede meditar particularmente. Ahora, en esta sesión te voy a enseñar mi método favorito de la meditación bíblica, el cual lo he llamado probarlo o pruébalo. Y esto se trata de hacer preguntas específicas acerca del texto. Recuerda que el secreto de un buen estudio bíblico es simplemente hacer las preguntas adecuadas, y cada uno de los métodos de estudios de la Biblia depende del tipo de pregunta que hagas. Ahora, antes de ver este tercer método de meditación, quiero que pasemos unos minutos concentrándonos en la aplicación. ¿Cómo aplicar las Escrituras a nuestra vida? Porque, como he dicho en la primera sesión, el objetivo final de todos los estudios de la Biblia no es la interpretación, sino la transformación. ¿Qué hacer para no ser solamente un hojeador de la palabra, sino un hacedor de la palabra? Jesús, al final del Sermón del Monte, dijo: si tú oyes la palabra y no la practicas, eres como el hombre que edificó su casa sobre la arena. Tienes que aplicarla a tu vida. Ahora, Dios nos dice que la Biblia no fue dada solo para llenar nuestras cabezas con el conocimiento, sino para transformarnos más como a Cristo. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Somos santificados en la palabra de Dios. ¿Sabías que estudiar la palabra de Dios y no aplicarla a tu vida es peligroso? ¿Por qué? Porque el conocimiento produce orgullo. Lo vuelvo a repetir. El conocimiento produce orgullo. Si este conocimiento no se aplica a nuestras vidas. En 1 Corintios capítulo 8, verso 1 dice: el conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. Cuando ves personas que en sus mentes están llenas de conocimiento, pero no dejan que entre a sus corazones, y pueden ser los más cascarrabias, pueden ser los más malvados, malintencionados, malingeniados, criticones, los que juzgan en la iglesia. La palabra griega que se utiliza en la Biblia, donde dice envanece, tiene la idea de algún inflado con orgullo y con arrogancia. La palabra griega que se utiliza en la Biblia, donde dice envanece, tiene la idea de alguien que está inflado con orgullo y arrogancia. Es como un pez globo. Algunas de las personas más carnales son verdaderos almacenes de conocimiento de la Biblia. Pueden recetar la Biblia al revés y al derecho, y siempre la utilizan como un martillo para golpear a alguien más. Y han estado en todos los grupos de estudio por muchos años, pero están llenos de ego y orgullo, porque conocimiento envanece, pero dice la Biblia que el amor edifica. Pueden aún explicar cualquier pasaje en la Biblia, defender la doctrina,
pero son duros, no son amables, no son cariñosos y son de mal genio, criticones y chismosos. En la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13, incluso si tengo todo el conocimiento del mundo, pero no tengo amor, nada de lo que se diga importa, solo soy un metal que suena o un plato que hace ruido. El conocimiento sin aplicación produce orgullo que nos envanece. Tú tienes que tener el amor para poder aplicarlo, de lo contrario, del estudio de la Biblia realmente te causará daño. La segunda razón. La Biblia nos enseña que estudiar sin aplicación es peligrosa. Lo vuelvo a repetir. La segunda razón es que la Biblia nos enseña que estudiar sin darle la aplicación es peligrosa. ¿Por qué? Porque el conocimiento requiere acción. Quiere decir, el conocimiento requiere acción. Lo que un hombre sabe debe de tener sentido en lo que él hace. Mira qué importante. Lo que un hombre sabe debe de tener sentido en lo que él hace. Santiago capítulo 1, verso 22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Realmente nos engañamos si pensamos que nosotros estamos creciendo con solo un estudio bíblico. Los mandamientos de Dios no son opcional. Él no dice solo estudia y luego piensa en ello y escríbelo. Él te dice, hazlo. Él dice, espero que obedezcas lo que aprendas. En el Sermón del Monte, Jesús mismo dijo, a la persona que oye mis palabras y las pone en práctica es sabia, pero la persona que no las pone en práctica es necio. El rey David, en el Antiguo Testamento, es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él aplicaba la palabra de Dios en su vida y practicaba lo que él sabía. Él dice en el Salmo 119, versos 59 y 60, me he puesto a pensar en mis caminos y he orientado mis pasos hacia tus estatutos. Me doy prisa, no tardo nada para cumplir tus mandamientos. Ahora, la tercera razón por la cual estudiar la Biblia sin aplicación es peligrosa es porque el conocimiento aumenta la responsabilidad. Lo repito, el conocimiento aumenta la responsabilidad. La Biblia dice, así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Santiago capítulo 4, verso 17. Cuando comienzo a estudiar la Biblia, Dios comienza a mostrarme áreas de mi vida que necesitan cambiar y me llama cada vez a una responsabilidad mayor. El conocimiento requiere una acción. El conocimiento aumenta la responsabilidad y el conocimiento produce orgullo si éste no se aplica. ¿Por qué no aplicamos las Escrituras? Es porque es difícil. La aplicación no sucede por accidente. Voy a enseñarte cómo aplicar las Escrituras a tu vida. Y hay muchas razones por qué es difícil. Y una de ellas es que la aplicación requiere pensar con seriedad. Lo vuelvo a repetir. Es que la aplicación requiere pensar con seriedad. A veces no entiendo la aplicación inmediatamente. Tengo que pensar en ella. Tengo que meditar con ella. Y lleva su tiempo. Se necesita pensar,
Una segunda razón por qué la aplicación de la Biblia es difícil es porque Satanás combate viciosamente. Una vez más, Satanás combate viciosamente. ¿Sabes? Los ataques del diablo van a venir cuando estás en tiempos a solas con Dios. Cuando estás tratando de aplicar lo que has aprendido en tus estudios. Porque Él sabe que siempre cuando te conformes con el hecho de oír la palabra de Dios o leer la palabra, no representan amenazas para sus planes. Pero tan pronto cuando tomas en serio los cambios en tu vida, Él hará hasta lo imposible para perturbarte, porque Él odia los hacedores de la palabra. Y te permitirá estudiar la Biblia y leer todo lo que quieras siempre cuando no te hagas preguntas como: ahora, ¿qué voy a hacer con lo que he aprendido? Así que va a haber lucha. Y hay una tercera razón por qué la aplicación es difícil, y es porque naturalmente nos resistimos al cambio. Lo repito, y es porque naturalmente nos resistimos al cambio. ¿Alguien quiere levantar la mano en eso? Estamos de acuerdo que realmente no nos gusta hacer cambios, pero como había dicho, el propósito de Dios en la Biblia es para que cambiemos, y ahí es donde está el conflicto. Dios quiere que cambiarnos para hacernos más como Jesús, pero no nos gusta cambiar. Y la clave para cambiar la vida es la aplicación de la palabra de Dios. Pero tenemos una resistencia natural a la aplicación de la palabra de Dios. Es por eso que la gente puede estudiar todos los antecedentes bíblicos y conocer todos los personajes y saber de doctrinas y todavía vivir una vida carnal. Claro que estamos más felices que se apliquen a la vida de otra persona, pero muy lentos cuando se aplican a nuestra vida. Aplicar el estudio de la Biblia es un acto voluntario que conduce a la madurez espiritual. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé fuerzas, porque no tenemos suficientes fuerzas para poder obedecer. Pero oramos y pedimos a Dios que se efectúen todos los cambios que quiera hacer en nosotros. Ahora, quiero que escribas lo siguiente al leer el texto. Y la primera pregunta que debes de hacer es: ¿qué significaba en ese entonces? Una vez más, al leer un texto, la primera pregunta que debes de hacerte es: ¿qué significaba en ese entonces? ¿Qué significaba esto para el pueblo de Dios en ese tiempo? ¿Le estaba hablando en esa época en particular? ¿Qué significaba en ese entonces? La segunda pregunta que debes de hacer es: ¿cuál es la verdad eterna? Esta es la segunda pregunta que nos debemos de hacer. ¿Cuál es la verdad eterna? ¿Cuál es el principio universal? Dios está diciendo: este principio se aplica a todas las edades. Y luego, la tercera pregunta que debe de hacerse es: ¿cómo se aplica ahora? ¿Cómo se aplica ahora? ¿Cuál es la verdad eterna? ¿Cuál es la aplicación y el significado de ahora? Ahora, el reto del estudio de la Biblia es descubrir las verdades eternas que nunca van a cambiar y luego aplicarlas en un mundo que siempre está cambiando. La palabra nunca cambia, el mundo siempre cambia, y tú construyes este puente entre el entonces y ahora, aplicándolo a tu vida. ¿Cómo se aplica esto hoy en mi vida? Bueno,
tengo que utilizar el puente de aplicación. Debo de preguntar primero, ¿qué significaba esto entonces para la gente de la historia? Y luego, ¿qué significa ahora para mi vida? Entonces, ¿qué es lo que hago una vez que conozco la aplicación? Tomo un minuto y me pregunto, Señor, ¿existe algo que estoy haciendo por egoísmo o por arrogancia? ¿Me estoy envaneciendo por mi propio conocimiento de libertad? ¿O soy yo de edificación a otros en amor? Si hago esa pregunta, ¿qué es lo que acabo de hacer? Estoy aplicando la verdad eterna a mi vida hoy. Ahora recuerda que este proceso no ha terminado hasta que no has llenado la aplicación. Entonces, escribes una aplicación, algo que me proponga hacer. Ser hacedores de la palabra, no solo oidores. Escribir tu aplicación en papel no solo te ayuda a ser específico. Cuanto más escribes, más específico serás. Cuanto más escribes, más específico serás. Si no escribes algo, más rápido se te va a olvidar, y esto es prácticamente necesario cuando se trata de verdades eternas. Ahora, en esta sección vamos a aprender otro método de meditación que se llama probarlo. Ya hemos aprendido a pronunciarlo, ya hemos aprendido a visualizarlo, y ahora vamos a aprender a probarlo. Y lo que quiero decir con este término es que pruebes el texto con preguntas, y al igual que un arma automática va a disparar un montón de preguntas a este texto, vamos a usar un acróstico, porque es una gran herramienta para memorizar. Lo que te voy a decir a continuación es uno de los más raros acrósticos que no se te va a olvidar y que se te va a quedar en tu mente. Y es: papá, ¿me ves? Repite conmigo: papá, ¿me ves? Solo vas a imaginar un niño que desee que su papá le preste atención. No tiene nada que ver con el texto, por eso es algo un poco raro. Ahora, papá, ¿me ves? Representa las maneras de probar el texto y cada una de las palabras de este acróstico. Papá, ¿me ves? Es una pregunta que puedes aplicar a la escritura, y son 9 preguntas que a continuación quiero que puedas saber. Y si logras memorizar papá, ¿me ves?, entonces los vas a tener a tu disposición por el resto de tu vida. Ahora vamos a escribir papá, ¿me ves?, porque cada letra tendrá un significado. Vamos a empezar por la letra P de papá, ¿me ves? La letra P. ¿Hay algún pecado para confesar? Mira la escritura y pregunta: ¿hay algún pecado que debo de confesar? ¿Necesito hacer algo para estar bien con Dios? La segunda letra, A. ¿Hay alguna actitud para cambiar? Siempre puede encontrar en la Biblia alguna actitud que puedo cambiar, algo que debo de pensar diferente, sentir diferente o actuar diferente. Estoy dispuesto a trabajar en mi actitud negativa, preocupación, culpa, miedo, sentirme solo, amargado, ego o empatía. Tercera letra, P. ¿Hay alguna promesa para reclamar? Hay más de 7,000 promesas en la Biblia. Y tú te preguntas, ¿es esta la promesa universal que Dios ha dado a todo el mundo? ¿He cumplido todas las condiciones para esa promesa de Dios? Recuerda que toda promesa tiene una premisa. Y Dios dice: si haces esto, yo hago aquello otro. Y si tú haces eso, yo hago aquello otro. Hay una premisa para cada promesa.
Siguiente letra, la A. Hay algo para alabar a Dios. Siempre quiero encontrar algo en el estudio bíblico de lo que pueda agradecer a Dios. Tú siempre puedes encontrar algo en un pasaje para agradecer y alabar a Dios. Tal vez algo que hayas hecho por ti o algo o alguien que Él ha traído a tu vida. La siguiente letra, la M. Hay algún mandamiento para obedecer. A través de las Escrituras hay mandamientos que debemos de obedecer. Y tengo que hacerme la pregunta, ¿hay algún mandamiento para obedecer? Sin importar cómo me siento. La siguiente letra es la E. ¿Hay algún error para evitar? En otras palabras, ¿hay algo que debo de estar alerta o tener cuidado? Dicen que es sabio de aprender de las experiencias, pero es mucho más sabio aprender de la experiencia de los otros. La siguiente letra es la V. ¿Hay alguna verdad para creer? Muchas veces hay en la Biblia cosas que no puedo hacer nada al respecto, solo tengo que creer. Entonces te preguntas, ¿qué es lo que tengo que creer? ¿Hay alguna verdad que no he visto antes? La siguiente letra es la E. ¿Hay algún ejemplo a seguir? Al leer las Escrituras me pregunto, ¿hay algún ejemplo positivo que puedo aplicar a mi vida? ¿O existe un ejemplo que debo de evitar? Por ejemplo, si leo de David, ¿hay alguna cosa que debo de hacer y otra no? La otra letra es la S. ¿Hay alguna súplica para orar? ¿Sabías que hay muchas oraciones en la Biblia y están todas escritas? Pablo ora, Salomón ora, Elías ora, David. ¿Sabías tú que puedes orar y que las oraciones van a ser respondidas porque están en la voluntad de Dios? Vamos a hablar de esto en la próxima sección, porque muchos de los salmos son oraciones que podemos hacer. Ahora, esto es papá, me ves. Vamos a decir esto en voz alta todos juntos. Papá, me ves. P. ¿Hay algún pecado para confesar? A. ¿Hay alguna actitud para cambiar? P. ¿Hay alguna promesa para reclamar? A. ¿Hay algo para alabar a Dios? M. ¿Hay algún mandamiento para obedecer? E. ¿Hay algún error para evitar? V. ¿Hay alguna verdad para creer? E. ¿Hay algún ejemplo a seguir? S. ¿Hay alguna súplica para orar? Así que ahora quiero que tomes la primera hoja de tu Biblia y escribas tus 3 primeros métodos de meditación. Escribe, pronunciarlo. Primero, pronunciarlo. Segundo, visualizarlo. Segundo, visualizarlo. Y tercer método, probarlo. Una vez más, tercer método, probarlo. Y también escribe, papá, me ves. En la primera hoja de tu Biblia, para que así no se te olvide leerla y puedas repasar esta lista. Ahora, en un minuto vas a tener la oportunidad de ponerlo en práctica con tu grupo y también vas a encontrar versículos adicionales que quiero que practiques en grupo y en tu tiempo a solas con Dios. Pero nota que en cada frase en papá me ves tiene un verbo, todos orientados a alguna acción y todos apuntan a una aplicación. Antes que comience la discusión, me gustaría regresar a la primera frase de papá me ves. ¿Hay algún pecado para confesar? Cuando tienes pecado en tu vida, no puedes escuchar la voz de Dios. ¿Alguna vez le has confesado tu pecado a Dios? Si no lo has hecho, quiero animarte que lo hagas ahora mismo. Si nunca le has abierto tu vida a Cristo, este sería un buen momento para hacerlo.
Y vamos entonces a orar para cerrar esta lección. Señor, tú eres el único que conoce toda mi vida y todo mi ser. En esta lección he aprendido de probar el texto, probarlo de una manera en la cual me estoy probando a mí mismo en ese texto. Y yo te pido, poniendo en práctica y aplicando la primera parte de Papá me ves, que me ayudes a reconocer si hay un pecado en el cual me tengo que arrepentir, que tengo que poner en tu atrio, en tu altar de gracia y de perdón. Ayúdame a hacerlo, para poder continuar, Señor, con la libertad a la cual tú nos has llamado. En el nombre poderoso de Jesús, gracias. Recibo tu perdón, recibo tu gracia, Señor. Amén y amén. Así que hemos concluido esta tercera lección del tercer método bíblico devocional. Dios te bendiga mucho y seguimos adelante. Amén.